Bueno, acá estoy de nuevo. Como les decía, la idea del segundo video es de aproximadamente 15 minutos, quédense tranquilos y tranquilas. Eh, es contarles un poco acerca de los contenidos de la materia. Obviamente, sobre todo esto que estoy hablando, tanto en el video anterior como en este, pueden hacer la consulta que quieran a través de los foros o del mail. No hay ningún problema. Ahí les contestaremos en los días que les acabo de contar. Les voy a subir dos materiales ya junto con estos videos. Un material es el primer material de teóricos, ¿sí? Que es un material, digamos, introductorio sobre qué es el método científico, ¿no? Y cuáles son las dimensiones del método científico, ¿no? Me parece importante, retoma muchas de las cosas que seguramente ustedes ya vieron en el TACA, porque cuando organizamos el TACA, justamente con Clay, a cargo de eso, el taller de aprendizaje científico y académico, pensamos en una primera introducción a cuestiones de lógica y epistemología muy generales, pero también muy fundamentales para poder avanzar en lo que en definitiva es una ciencia política, ¿sí? Ustedes no están estudiando opinión política, no están estudiando filosofía política, están estudiando ciencia política. Y la ciencia, sobre todo, una de las características fundamentales que tiene es la de ser un conocimiento metódico, ¿sí? Es decir, la de estar organizada según un conjunto de procedimientos que todos los científicos que pretendan, o aquellos que pretendan seguirlos, puedan hacerlo para evaluar si los objetivos de una explicación científica son correctos o no son correctos, están bien fundamentados o no están bien fundamentados, están justificados según el desarrollo de la teoría o no lo están. En ese sentido, las ciencias sociales, que son unas ciencias más jóvenes, digamos así, que otras ciencias empíricas, las ciencias empíricas son las que hablan de la realidad que podemos observar, digamos, por ejemplo, las ciencias naturales o la química o la física aplicada. Las ciencias sociales son más jóvenes y son ciencias que han tratado siempre de, en un juego un poco tenso, digamos así, de parecerse a sus hermanas mayores, pero al mismo tiempo diferenciarse, ¿sí? Parecerse, ¿por qué? Porque el método científico, las características del procedimiento que hace que un discurso, una explicación sea científica y no sea periodística, religiosa, estética, artística o teatral, que son otros discursos, digamos, las reglas del discurso científico son reglas que se constituyeron básicamente alrededor de las ciencias naturales. A mediados del siglo XIX, con el positivismo, ya veremos qué es eso, se empieza a constituir la idea de que podemos aplicar esas mismas reglas al estudio de la realidad social. No es que antes nadie se preguntara nada sobre la realidad social, existía la inquietud, siempre desde los griegos que existe, pero la sociedad era un objeto de la filosofía, o un objeto de la religión, pero no un objeto de la ciencia. Como suelo decir, apelando a una figura retórica que se llama hipérbole, las ciencias sociales se inician cuando a alguien se le ocurre que la revolución se puede explicar con los mismos procedimientos que se utilizan para explicar la fotosíntesis. Planteado así, es un hipérbole, es decir, es un poco delirante, ¿no? Pero bueno, ese es el origen de las ciencias sociales. El momento en el cual se empieza a pensar en la existencia de una física social, de que la sociedad es un sistema o es una estructura, ¿sí? De que los actores sociales tienen una cierta interacción organizada más allá de sus objetivos más inmediatos, de sus intenciones cotidianas, ¿verdad? Y que además esas estructuras, esos sistemas sociales se pueden explicar. De que hay hechos, como decía Durkheim, uno de los fundadores, de que hay hechos que son sociales independientemente de la conciencia individual de los actores que los llevan a cabo, ¿sí? Muy bien. Nosotros en el programa de la materia, que también les voy a subir junto con estos videos, les voy a subir el programa de la materia, donde están las 4 unidades que van a componer la materia en este curso,
Y donde además van a tener o tienen, un cronograma de actividades semana a semana, donde ya está la fecha de los parciales, está todo especificado, digamos, cómo se va a llevar adelante la cursada, para que, justamente, como les decía en el video anterior, estemos todos ya más organizados, más ordenados de entrada, ¿sí? Para evitar imprevistos, ¿sí? Ya saben qué tienen que leer para cada semana, y ya saben que lunes se contestan foros, martes se suben materiales de teóricos, miércoles se suben materiales de prácticos y se contestan foros de prácticos. Muy bien. Como les decía, entonces, la primera unidad de la materia, que trata sobre la explicación científica, trata sobre el desarrollo, o uno de los desarrollos más importantes del siglo XX, sobre el método científico, que es el que propone un autor austríaco muy influyente en la epistemología en general y en la ciencia política en particular, que se llama Karl Popper. Como veremos, Popper no solo da un gran debate acerca de cómo se debe estructurar una explicación científica para que sea válida, es decir, para que sea lógicamente aceptable, eso quiere decir válida, para que no sea contradictoria, para que no sea incoherente, sino que además encara el problema, que va a ser central para toda la materia, de cómo se estudia una realidad que es histórica, porque la realidad natural no es una realidad histórica, ni es una realidad intersubjetiva, digamos, no es una realidad significativa en sí misma, para decirlo con palabras de otro de los autores que vamos a trabajar, que se llama Alfred Schutz. Que nosotros sepamos, las moléculas no actúan de acuerdo a cómo se representan que van a actuar las otras moléculas. En cambio, los actores sociales hacemos eso todo el tiempo. Se llama acción estratégica, ¿sí? Ustedes actúan en relación a cómo piensan que va a actuar el otro. Bueno, muy bien. En la realidad natural eso no pasa. La realidad social, además, está expuesta a la contingencia de la historia. No está predeterminada, ¿sí? En cambio, la realidad natural no parece estar expuesta a semejantes contingencias. De manera que, ¿cómo aplicar el método científico a una realidad que no es una realidad física o natural, sino que es una realidad mucho más contingente, histórica, subjetiva, inasible en última instancia, difícil de observar, difícil de construir un dato, ¿sí? Incluso la propia idea de sociedad. ¿Qué es la sociedad? ¿Quién vio alguna vez la sociedad? ¿Quién vio alguna vez al Estado? Bueno, no son objetos de laboratorio, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ciencia con eso? ¿No? ¿Cómo podemos hacer explicaciones que consideremos científicas, más para Popper, por ejemplo, que es un autor que cree que la ciencia no es el único conocimiento posible, pero seguro que es el conocimiento más confiable? Eso es lo que dice Popper. ¿Por qué? Porque es el más racional. ¿Cómo hacemos ciencia sobre el Estado, sobre un partido político, sobre un sindicato? ¿Sí? Bueno, eso es un poco la propuesta de Popper, y la respuesta de Popper, contrariamente a muchos de sus colegas de esa época, quiero decir, de mediados del siglo XX, es que es posible hacer ciencias sociales, con ciertos reparos, construyendo los problemas de determinada manera y las hipótesis de determinada manera, podemos hacer ciencias sociales. Vamos a tener en principio esa discusión. Y les digo que es muy influyente para la ciencia política porque Popper fue durante buena parte de o en la parte más importante, más influyente de su carrera académica, fue profesor en la London School of Economics and Political Science. Y sus ejemplos son de la economía y de la ciencia política. Su trabajo está más orientado a la economía y a la ciencia política que a la sociología. Es más crítico de la sociología. La unidad 2 trata sobre el problema de la comprensión en las ciencias sociales, ¿sí? Un problema que nos viene de uno de los fundadores, quizás el más sofisticado desde el punto de vista metodológico de los fundadores de la sociología, y muy influyente también en la ciencia política, que es Max Weber. Allí, junto con Alfred Schutz, vamos a tratar el problema de en qué medida en la comprensión, es decir, este fenómeno de que yo para poder actuar tengo que entender lo que el otro quiere hacer, ¿sí? Respecto de mi propia acción, como esa subjetividad, en el sentido sociológico de subjetividad, no psicológico,
puede ser tomada como un objeto de ciencia. La unidad 3 es una unidad estrictamente politológica, diría yo. Es una unidad en la que vamos a trabajar sobre dos corrientes. Primero, antes de esas dos corrientes, lo primero que hay es una presentación en esa unidad acerca de cuál es la historia de la ciencia política. ¿Cuál es la genealogía, para decirlo un poco más técnicamente, digamos? ¿Qué transformaciones se fueron dando para que surja algo así como la ciencia política? Porque en realidad, si la sociología surgió a mediados del siglo XIX, la ciencia política como tal surgió mucho después, casi un siglo después, ¿sí? La ciencia política data, les diría, como tal, como disciplina científica, otra vez, no los problemas políticos, que los hubo siempre, tratados de distintas perspectivas, pero más filosóficas, más religiosas, etc. Pero la ciencia política como problema epistemológico aparece sobre todo en Estados Unidos y alrededor de los años 50-60 del siglo pasado. Vamos a tomar allí a un autor que es quizás de los más influyentes en la historia de la ciencia política, que es Giovanni Sartori, que tiene un texto muy interesante de la década del 80, en el cual cuenta un poco cómo es el desarrollo de las transformaciones sociales y de las transformaciones conceptuales para que en un momento surja la ciencia política. Al mismo tiempo, vamos a estar tratando en esa unidad con uno de los problemas centrales de toda politología, que es el tema de las instituciones, ¿no? Los politólogos tratamos con instituciones, partidos, sindicatos, relaciones entre instituciones, y allí veremos que hay dos grandes corrientes, ¿no? que son el institucionalismo, que se llama de elección racional, que viene de Popper, en realidad, viene del individualismo metodológico de Popper, y veremos que también está lo que se llama el institucionalismo histórico. Pero la pregunta acerca de las instituciones, la gran institución objeto de la ciencia política, ¿cuál es? El Estado, ¿sí? Es una pregunta que estructura en buena medida el recorrido, la historia de la ciencia política. Y ahí me interesa mucho que discutamos y que comprendamos qué son las instituciones, y para eso también vamos a recurrir a un gran sociólogo, que los politólogos frecuentamos mucho, que se llama Anthony Giddens, y que tiene una extraordinaria y compleja teoría de las instituciones. La última unidad es una unidad sobre otra dimensión, otro aspecto de la ciencia política que es muy utilizado, que tiene que ver con lo que es mi otra materia, análisis del discurso, que es justamente el discurso, ¿no? La idea, un aspecto del análisis político está muy ligado al análisis del discurso, a el poder del discurso, a la capacidad que tiene los liderazgos, los medios de comunicación, las propias instituciones, de producir discursos que generen voluntades políticas, que generen apoyos electorales, ¿sí? Es decir, hay un poder de la palabra, hay una politicidad de la palabra que vamos a estudiar allí para tratar de entender cómo funciona el poder en el discurso, ¿sí? Cómo funciona el gobierno en el discurso, cómo los gobiernos, a partir del discurso y a partir de, vamos a introducir aquí otra palabra cara a la tradición de la ciencia política, a través de la ideología, ¿sí?, generan legitimidad. Otra palabra que le debemos a Weber y que en realidad es otro núcleo fundamental de la reflexión en la ciencia política. ¿Qué hace que un orden político sea legítimo? Es decir, que sea aceptado por las personas que obedecen a ese orden. Porque no hay ninguna naturaleza en obedecer a un orden, ¿sí? En realidad es una construcción social. Ahora, ¿por qué aceptamos esa construcción social? Bueno, esa aceptación tiene mucho que ver con el poder del discurso. Y quizás el autor que más trabajó esta idea del poder del discurso, la relación entre el saber, el discurso y el poder, es un autor francés que se llama Michel Foucault, con el que vamos a cerrar el recorrido de Teoría y Metodología 2020. Y también, con esta mención, voy a cerrar este segundo video, porque ya voy por 14:58, 59,
y quería que no fuera demasiado largo para no ser muy aburrido. Bueno, espero que tengan suficiente información con estos 2 videos que voy a subir ahora, más estos materiales. Bienvenidos, bienvenidas. Tengamos paciencia, tengamos tolerancia, tengamos ganas de aprender. Esta es una materia muy importante porque justamente acá lo que van a ver es lo que hace que cuando terminen esta carrera ustedes estén en condiciones de decir, bueno, yo hago ciencia política, no soy un periodista, no tengo nada en contra de los periodistas, pero ustedes acá no están estudiando periodismo, ¿sí? Y puedo asesorar o puedo dedicarme a investigar opinión pública o puedo dedicarme a la investigación más académica o más científica porque tengo las herramientas para hacerlo. Bueno, esta materia discute esas herramientas. Bueno, que anden bien, tengámonos paciencia, ganas, dedicación y hagamos de esto un tránsito placentero. Bueno, espero que así sea.